¿Estamos evolucionando? Según la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de George Ivanovich Gurdjieff. ¿Está garantizado el proceso de evolución en el ser humano? ¿Los seres humanos siempre estamos evolucionando y progresando en la vida? ¿O es algo que en realidad es solamente una posibilidad y que está sujeta a condiciones particulares? ¿O es algo que en realidad no está garantizado y que depende de cada uno de nosotros? De eso te vamos a hablar en el video de hoy. Bienvenidos a Aztlán Nueva Era. Ya comenzamos. Hoy vamos a hablar sobre la evolución, y en particular sobre la evolución del ser humano y de la evolución de la conciencia humana, ¿sí? Y lo primero que queríamos introducir en el video de hoy es que vamos a estar hablando o explicando ideas que son muy diferentes de las que estamos acostumbrados a escuchar habitualmente, ¿sí? Y en general cuando escuchamos algo que es completamente nuevo, completamente diferente de lo que conocemos, bueno, la mente tiene diferentes mecanismos y uno de esos mecanismos es el mecanismo de asociación. Lo que hace básicamente es intentar traducir todo lo nuevo o lo novedoso o lo diferente que escucha a su lenguaje habitual, ¿sí? Entonces los invitamos al comienzo de este video a dejar de lado las asociaciones que surjan en su mente cuando vayamos explicando los diferentes temas de este video para que podamos tomarlo de una manera completamente nueva, completamente abierta, sin asociaciones previas. Sí, podríamos decir que los invitamos a dejar en suspenso todo lo conocido hasta este momento. Después obviamente que lo vamos a retomar, pero es para que puedan percibir y recibir estas ideas de una manera diferente a la que estamos habituados a recibir ideas nuevas, ¿no? Entonces comencemos por el proceso o la idea de evolución. Bueno, ¿de qué evolución hablamos? Hablamos de una evolución que no es una evolución física, sino una evolución que es psicológica, ¿sí? En general asociamos la idea de evolución a evolución física en largos periodos de tiempo, en un proceso lineal que va desde de un estado primitivo o más básico a un estado más avanzado o más evolucionado. Si no nos estamos refiriendo a esas teorías, aunque en realidad existen muchas otras teorías que dan explicaciones muy diferentes sobre el origen y sobre el proceso de evolución que se da en el ser humano. Bueno, entonces cuando hablamos de evolución nos vamos a referir a evolución psicológica, ¿sí? Y cuando hablamos de evolución psicológica nos vamos a referir a una evolución en el sentido de transformar o de cambiar nuestra mente. Vamos a estar hablando de un proceso alquímico, del cual por ejemplo hablaban los alquimistas medievales, quienes explicaban el proceso para transformar el plomo en oro, ¿sí? Pero ello hoy se sabe, ¿no?, que no hablaban de un proceso que era físico, aunque también sabían cómo transformar efectivamente el plomo en oro, sino que más bien se referían a un proceso que era psicológico, un proceso que era interno, que era mental, era la capacidad que existe en el ser humano a través de un entrenamiento y de una práctica de transformar o de convertir elementos más groseros que se encuentran en él en elementos más finos o más sutiles, que es análogo a un estado de conciencia similar al del elemento plomo y que éste se pueda transformar a través de este proceso en el elemento oro, ¿sí? Muy bien. Bueno, ahora vamos a compartirles un fragmento que trajimos de la obra de Ouspensky, quien fuera colaborador y discípulo de Gurdjieff en la creación de la Escuela del Cuarto Camino. Les vamos a compartir aquí un fragmento para que podamos indagar juntos, investigar sobre este proceso de la evolución de la conciencia humana. Así que lo vamos a compartir aquí en pantalla. Y dice así: todos los sistemas psicológicos y doctrinas pueden dividirse en dos categorías. Primero tenemos los sistemas que estudian al hombre tal como ellos lo encuentran, o tal como ellos suponen o lo imaginan ser. Segundo, tenemos los sistemas que estudian al hombre no desde el punto de vista de lo que es o de lo que parece ser, sino desde el punto de vista de lo que puede llegar a ser. Esto es, desde el punto de vista de su posible evolución. Bueno, entonces aquí se refiere a sistemas
que estudian al hombre como lo encuentran. Se refiere básicamente a todos los sistemas de psicología oficial que encontramos hoy en día cuando queremos ir a estudiar a alguna universidad, alguna facultad, que tienen diferentes teorías y se enfocan en diferentes, cada una de estas teorías, digamos, hace énfasis en algo diferente, ¿no? Por ejemplo, algunas hacen más en lo social, en lo cognitivo-conductual, ¿sí? O por ejemplo en los conflictos o traumas de la infancia, etc. Y después tenemos otros sistemas, dice Ouspensky, ¿sí? Que estudian al ser humano en relación a lo que puede llegar a ser. Estos sistemas consideran que el ser humano puede tornarse un ser muy diferente bajo ciertas condiciones, ¿sí? Que puede sufrir un proceso de transformación, como mencionábamos antes, un proceso alquímico de cambio de conciencia. Estos son todos los sistemas de psicología transpersonales, como la psicología profunda de Jung, el cuarto camino, la psicología budista, etc. Estos sistemas consideran al ser humano como si fuese una semilla, ¿sí? Que tiene en sí el potencial de transformarse en otra cosa, ¿sí? En el budismo se habla de la semilla de Buda, que está en cada uno de nosotros, en cada ser humano. Pero lógicamente, si hablamos de una semilla, para que pueda desarrollarse va a necesitar ciertas condiciones que son necesarias. ¿Qué necesita una semilla para desarrollarse? Bueno, tierra fértil, necesita luz solar, ¿sí? Va a necesitar ciertos nutrientes que van a tener que estar en esa tierra, también va a necesitar agua, ¿sí? Así que todas estas son las condiciones, ¿sí? Que análogamente vamos a necesitar también para que pueda darse este proceso de evolución de la conciencia. Pero vamos a seguir leyendo un poco más este fragmento, ¿sí? De la enseñanza de Ouspensky para poder ir aclarando este tema. Y dice así: al negar la evolución anterior del hombre, tenemos que negarle cualquier posibilidad de evolución mecánica futura, es decir, una evolución que se desarrolle por sí sola, de acuerdo con las leyes de la herencia y de la selección, sin esfuerzos conscientes del hombre y sin una comprensión de su posible evolución. Bueno, primero vamos a aclarar a qué se refiere Ouspensky cuando habla de negar toda posible evolución mecánica futura. ¿Qué es lo mecánico? Bueno, esto es algo bastante simple de entender. Lo mecánico hace referencia a una máquina, ¿no? Pensemos en cualquier tipo de máquina o aparato que conozcamos. Por ejemplo, una cafetera. Bueno, una cafetera es mecánica en el sentido de que siempre repite lo mismo, ¿sí? Tiene un mecanismo que está diseñado para hacer café y unas funciones que sirven para eso. A una cafetera, que es una máquina, no le podemos pedir que haga algo diferente para lo cual fue diseñado a hacer. Bueno, los seres humanos también en un nivel funcionamos como máquinas. ¿En qué sentido? A nivel de nuestros hábitos, ¿sí? En tanto el ser humano repite sus hábitos mentales, emocionales, físicos y sexuales, entonces siempre va a estar atrapado en sus hábitos repitiendo lo mismo. Entonces lo que plantea Ouspensky es que si siempre repetimos lo mismo, entonces no se puede dar este proceso de evolución. Si la evolución no es algo mecánico que se da por repetir siempre lo mismo. Y esto también es algo que podemos razonar juntos. Si no hacemos nada diferente, mañana no vamos a ser mejores seres humanos, ni vamos a tener mejores cualidades positivas, más inteligentes, más buenos, más capaces, etcétera, ¿no? Si repetimos lo mismo, vamos a tener los mismos resultados, ¿sí? Eso es lo que está planteando. Entonces, para que haya un cambio o una evolución de la conciencia, tiene que haber algo diferente, tiene que haber una acción que sea una acción consciente. Por eso más adelante habla de esfuerzos conscientes para que se pueda dar este proceso. Cuando hablamos de esfuerzos conscientes, tenemos que ir a la etimología y al sentido de la palabra conciencia, que es con conocimiento, es con sabiduría. Tiene que ser un esfuerzo basado en un conocimiento, basado en un método o basado en una práctica, que significa básicamente que no sea un esfuerzo mecánico, que no sea un esfuerzo sin sentido, ¿sí? No estamos hablando del esfuerzo de levantarnos a la mañana, de ir a trabajar y los esfuerzos cotidianos que hacemos todos los días, sino otro tipo de esfuerzo, un esfuerzo, ¿sí?, consciente. Finalmente dice sin comprensión de su posible evolución. Es decir, se refiere a la incapacidad de comprender qué es lo que puede lograr a través de la evolución. Y esto es importante porque nos habla de las expectativas que podemos tener a la hora de querer hacer un cambio o una transformación de conciencia. Hoy se difunden todo tipo de ideas por internet de manera
así masiva, y nos hablan muchas de desarrollar superpoderes, de lograr sanación a distancia, de hacer viajes metafísicos, etcétera. Y no decimos que todo eso no sea algo posible en el ser humano y que se puede dar en personas de gran evolución, en ciertos maestros y demás. Pero vamos a ver que lo primero que tenemos que lograr cuando hablamos de este proceso de evolución o desarrollo de la conciencia, son cualidades que nos atribuimos, pero que en realidad no poseemos, ¿sí? Vamos a estar hablando del equilibrio a nivel de nuestra mente y a nivel de las funciones psicológicas. Como dijimos, los seres humanos tienen 4 funciones: una función mental, una función emocional, una función física y una función sexual. Entonces, el primer paso en relación al desarrollo y a la evolución de la conciencia es lograr el equilibrio, ¿sí?, de estas funciones entre sí y que aprendan a cooperar y no a estar en permanente conflicto o contradicción. Hablamos de pensar, sentir y actuar en una misma dirección y no pensar por un momento una cosa, sentir otra cosa diferente y a la hora de actuar terminar haciendo algo diferente de aquello que había pensado o que había sentido. Y también lo podemos ver a nivel de cada una de estas funciones, cuando hablamos del equilibrio de las funciones, porque hablamos también de el equilibrio, por ejemplo, de la función mental, de cultivar un pensamiento claro, libre de confusión, libre de fanatismos o de dogmatismos, o a nivel emocional, lograr un centro emocional libre de emociones negativas, del enojo, del odio, ¿sí?, de los celos, de la depresión, etcétera. Aprender a cultivar sentimientos positivos a nivel de esta función. O a nivel del cuerpo, aprender a cuidarlo, cuidar de nuestra salud física, entender y comprender qué es lo que necesita. Y a nivel sexual lo mismo también, equilibrio, ¿sí?, en estas 4 funciones. Bueno, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si les gustó el video, los invitamos a que le den like, a que se suscriban a nuestro canal y le den clic a la campanita para recibir todas las notificaciones. Y ahora les compartimos una invitación a nuestro próximo curso de psicoterapia de Carl Jung y el método Aztlán. La Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán de Conocimiento Unificado Integral, con más de 60 años de enseñanza, te invita al nuevo curso online de la psicoterapia de Jung y el método Aztlán. Todo lo que hacemos podemos enfocarlo desde 2 perspectivas: con conciencia plena o mindfulness, o sin conciencia plena. Aprenderemos en este curso cómo llevar tu conciencia a todas las actividades de la vida, a todos tus pensamientos, a todos tus sentimientos y a todas tus acciones, y de allí al éxito en el mundo social, que será un reflejo de tu mundo interior en armonía. Abajo vas a encontrar toda la información para poder inscribirte. Te esperamos.